Veremos en esta oportunidad distintas configuraciones de los transistores bipolares. Analizaremos la configuración de emisor común, la configuración de colector común y la configuración de base común. Se hará un análisis muy rápido, más bien para que el alumno tenga una idea de cuáles son las ventajas de ventaja y desventaja, pro y contra de cada una de las configuraciones. Empecemos por la configuración de emisor común. Todo el estudio lo haremos para transistores NPN. El alumno puede, por su cuenta, analizar los sistemas con transistores PNP. El transistor de emisor común ya se vio en videos anteriores, en otras clases. Tiene el electrodo común, el terminal común, entre entrada y salida, el emisor. El esquema más simple es el que se muestra en la figura. Se trata de un amplificador inversor. Esto es, si aumenta la tensión de entrada, disminuye la tensión de salida y viceversa. Fíjese que se habla de tensión. Es común que se diga que el transistor es un amplificador de corriente. Sí, también es verdad, amplifica la corriente, pero si nosotros disponemos de un resistor en el camino de una variación de corriente, también tenemos variación de tensión. O sea que no está del todo mal decir que el transistor también es un amplificador de tensión. Lo que ocurre que se trata de decir que el transistor es un amplificador de corriente, y esto tal vez sea algo de historia, porque la válvula termoiónica, era así un amplificador de tensión. Lo que luego los transistores de efecto de campo también serán similares a las válvulas. Entonces es común decir que el transistor bipolar es un amplificador de corriente, pero depende de dónde se esté tomando la magnitud. En definitiva, el transistor en configuración de emisor común es un amplificador inversor. La amplificación de la tensión es proporcional al valor de la resistencia de colector, porque lo que varía es la corriente de colector dependiendo de la tensión de la base. De ahí que se tiene una variación de tensión. El amplificador de emisor común es la única configuración que tiene una amplificación elevada, tanto de corriente como de tensión. Y la potencia amplificada es importante. Se suele decir que es el único circuito que realmente amplifica. La potencia se suele tomar como la tensión del colector emisor por la corriente colector para un transistor de emisor común. Otra configuración es la del transistor en colector común. Fíjese que si bien el punto cero, que se le suele llamar tierra, masas, chasis, punto común, es igual a la entrada a la salida, pero el electrodo común entre la entrada y la salida en este caso es el colector. Por eso se denomina configuración de colector común. La resistencia de salida se encuentra en el emisor, por eso se indica con R sub E. Este transistor está en conducción, por eso la tensión base emisor es casi constante. Un aumento o disminución de la tensión de entrada prácticamente se transfiere al emisor. Prácticamente se dice porque en realidad hay que considerar la caída de tensión entre la base y el emisor. Pero generalmente 0,6, 0,7 voltios para un transistor de silicio, y tendríamos un circuito que tiene la misma tensión a la salida que a la entrada. Se trata de un amplificador no inversor, ya que si aumenta la tensión de entrada, también aumenta la tensión de salida y viceversa. La amplificación o ganancia tiene valor unitario.
Esto es, la variación de la tensión del emisor es igual a la base. Por esta razón, esta configuración también se denomina seguidor de emisor. Algunos autores le dicen seguidor emisivo y otros también le dicen amplificador de ganancia unitaria o seguidor de tensión. El seguidor de tensión se podría así asemejar, solo que hay que tener en cuenta que no es bien la tensión de entrada la que está a la salida, como se aprecia generalmente en amplificadores operacionales, donde sí, la tensión de entrada es la salida. Por eso el término de seguidor de tensión. Acá se le suele decir seguidor emisivo. Tiene un seguimiento de la tensión de entrada a la salida. Aparentemente, al no amplificar tensión, a priori podría parecer que este circuito no tiene mucha utilidad. Pero lo que sí presenta una impedancia elevada de entrada y una baja impedancia a la salida. Esto logra transferir sin atenuación señales de entradas con impedancia de salidas elevadas a una carga de baja impedancia. Es decir, es un adaptador de impedancia. Un adaptador de impedancia activo. Entonces, a priori parecería que no tendría una aplicación, un amplificador que no amplifique. Sin embargo, sí tiene mucha aplicación al adaptar impedancia. Una configuración de colector común se usa, por ejemplo, en fuentes de alimentación regulada con Zener. En el esquema de la izquierda se ve un diodo Zener polarizado a través de la resistencia R1. La tensión sobre el Zener dependerá del tipo de Zener, pero se mantiene relativamente constante. Si se conecta la tensión esta de referencia del Zener a la tensión de entrada del transistor en configuración colector común, se obtendrá a la salida prácticamente la misma tensión. Hay que tener en cuenta que la salida será la tensión de entrada menos la caída base emisor. Pero la diferencia, y ahí está, digamos, desde otro punto de vista analizado en la adaptación de impedancia, es que la corriente que va a la carga, en este caso sería R2 del circuito a la izquierda, y el equivalente RE de emisor, directamente la soporta, digamos así entre comillas, el transistor. O sea que la corriente pesada o la corriente de potencia maneja directamente el transistor y no el Zener. Con esto se puede trabajar con diodos Zener de baja potencia. Esto es interesante porque la variación de la tensión de Zener tiene que ver con la corriente. Generalmente la tensión de salida será la tensión de entrada menos la caída base emisor. Para el silicio es 0,6 o 0,7. Y de ahí aparece una posible explicación de por qué los diodos Zener vienen con valores, por ejemplo, en vez de 5 voltios, 5,6 voltios, 9,6, etc. Para poder obtener 5,6 voltios menos aproximadamente la caída base emisor, se tendrá a la salida 5 voltios. Otro tipo de configuración, y la última que veremos, se trata de base común. Observe que en la entrada y la salida el electrodo común es la base. No es tan común, pero tiene su aplicación. Ahí el electrodo en la entrada está indicado tensión base emisor, porque en realidad la base emisor tiene que trabajar en negativo, en disminuyendo. En realidad tendría que decir tensión emisor base, pero vamos a explicar a continuación cuál es la situación. Un aumento de la tensión de entrada emisor base, que siempre tiene que ser negativa para el caso de una configuración base común en un transistor bipolar de silicio NPN, produce
una disminución de la tensión. Esta disminución de la tensión base-emisor hace que disminuya la corriente de base y por lo tanto la corriente colector, ya que la tensión colector-base es igual a la tensión de alimentación o VCC menos la caída en el resistor de colector, que sería la corriente que circula por el colector por el valor del resistor. Y en este caso la tensión de salida aumenta. Nuevamente estamos hablando de amplificaciones o tratamiento de tensiones, a pesar de que se trata de un transistor bipolar. Una disminución de la tensión emisor-base lleva también a una disminución de la tensión de salida, tensión colector-base. Por lo tanto, se trata de un amplificador no inversor. Lo que varía la entrada también varía la salida sin inversión. La amplificación de tensión es proporcional al valor de la resistencia de carga. El circuito de entrada tendrá una impedancia muy baja, porque es atravesado por la corriente de emisor. Eso es importante. Impedancia de entrada baja. Esta configuración se utiliza sobre todo en circuitos de radiofrecuencia, ya que la impedancia de entrada es del orden de las decenas de ohm, 50 ohm por ahí, y se adecua bastante a ese tipo de circuito. Es decir, resumiendo, el transistor en configuración base común es útil como adaptador de impedancia. Otra posible aplicación del transistor base común es cuando se pretende usar, por ejemplo, un pequeño altoparlante, o en la Argentina le decimos parlante, en otros países le dice altavoz, etc. Un dispositivo que está hecho, un traductor electroacústico, está hecho para reproducir sonido. Queremos usarlos como micrófono. Un parlante, como le decimos nosotros, generalmente tiene una impedancia baja, del orden de los 8 ohm. Si queremos usar como micrófono, directamente cortocircuitaría la entrada del transistor, porque la impedancia es muy baja. Entonces habría que usar un adaptador de impedancia. Un transistor en configuración base común es ideal para adaptar un pequeño altavoz como micrófono. Una aplicación que se usaba antes de los transistores era utilizar un transformador adaptador de impedancia. Pero los transformadores adaptadores de impedancia hoy por hoy son bastante caros y difíciles de conseguir porque tienen que ser con una chapa de hierro silicio buena y aparte produce atenuación. En cambio, con esta configuración de base común no hay atenuación y sí adaptación de impedancia. En la tabla se deja a modo de resumen los pros y contras de cada tipo de las configuraciones vistas. Los nombres de las tres configuraciones tienen que ver justamente con los electrodos que tienen los transistores, los tres: base, colector y emisor. Una comparación distinta de otra forma, que no vamos a entrar en detalle y cada uno analizará por su cuenta. Bien, muchísimas gracias por todo y espero que le haya sido útil.